Pastor, qué bueno verlo. Dios te bendiga. Gracias. El Instagram me estaba comiendo un poco. Ya. Estoy sintonizada. Déjeme ver de qué forma, Pastor, ahora desactivo los comentarios Ok, para que de esta forma podamos concentrarnos bastante en el tema. perfecto. Entonces, ahora yo lo que creo que le doy aquí es desactivar comentarios. Ok, ahí está. Pastor, qué bueno saludarlo. De alguna forma, qué bueno que aceptó mi invitación. Yo sé que en el ajetrín de vida y la complicación y todo eso, pero entendía que era un tema bastante interesante para mi comunidad de Instagram, para la gente que me sigue, porque usted sabe que este tema de la vacuna, definitivamente desde el inicio de la pandemia, ha sido un tema bastante controversial. De hecho, usted sabe que mucha gente dice un número de cosas, que si es maldición, que si es bendición, que si va a favor de lo divino, que si va en contra, que si el mundo se está acabando, que si es parte del sello de la bestia y un sinnúmero de cosas. Y para personas como yo, me encantaría tener alguna información, como le decía a mis seguidores, alguna información que me indique de que no sean los políticos, que no sean los empresarios y que no sea la misma versión que estamos acostumbrados a escuchar. Entonces, según la Biblia, con una persona como usted, que conoce bastante de la Biblia y que ha estudiado a profundidad la Biblia, que a nosotros nos consta, pues queremos que usted nos ayude a interpretar un poco acerca de esto. Supongo que antes usted querrá saludar a la gente y también tener una oración. Así es, así es. No se escucha, pastor. Déjeme activar los comentarios. Mismo Señor Jesús quiere que tengamos esa seguridad al marchar, al caminar en este mundo y al dar cada paso, al tomar decisiones. Queremos por eso, pues, pedir al Señor que sea quien nos dirija en este importantísimo tema para que podamos traer orientación tanto en el plano espiritual, en lo social, en la parte también de salud, que podamos traer la orientación de vida basado en la palabra de Dios, esa palabra que permanece para siempre. Así que quiero invitarles a orar. Vamos a orar, Karen, y a poner a cada persona también que nos acompañe en las manos del Todopoderoso. Oremos. Dios eterno, Padre de bondad y misericordia, gracias te damos en esta hora. Gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das, por este medio, para compartir la verdad en un tema que se ha convertido en tan controversial, en un tema que ha hecho que muchas personas incluso pierdan de vista lo espiritual o entren en un plano de confusión del cual no ven una salida en el horizonte cercano. Gracias porque la palabra profética más segura nos trae orientación, nos trae seguridad y nos revela también tu voluntad. Háblanos al corazón y cada interrogante, cada pregunta que pueda tener una respuesta divina. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Para las que están ahí, al final del live o al final, antes de terminar, voy a activar nuevamente los comentarios por si hay alguna otra pregunta que algún seguidor quiera hacer. Entonces, pastor, vamos a iniciar de una vez. Aquí yo tengo un sinnúmero de preguntas que quiero y queremos hacerles. Y voy a empezar con la primera. ¿Tiene alguna implicación espiritual ponerse la vacuna? Muy buena pregunta, porque justamente eso es lo que tal vez hace sentir aprehensión en muchas personas y a la hora de tomar una decisión le cuesta tanto. Es por el pensar si esto tiene alguna implicación espiritual. Y déjame decirte que a la luz de la Biblia, nuestras decisiones todas están enmarcadas en lo espiritual. Lo que habría que enfocarse es si eso afecta de alguna manera la vida espiritual de las personas.
Y en ese sentido, bíblicamente hablando, para nada afecta lo que tiene que ver el plano espiritual, a no ser que la persona misma se haya convencido, ya sea por argumentos, por ideas, se haya convencido de que sí, que es pecado, y haya ubicado algún tipo de relación, de conexión entre la vacuna y algo espiritual. Si la persona se ha bloqueado mentalmente, el apóstol Pablo dice en Romanos 14 que para aquel que cree que algo es pecado, ya le es pecado. No, nota cómo funciona el plano de espiritual y mental, lo emocional en las personas. Él dice, bienaventurado aquel que aprueba lo que hace, que no reprueba la decisión que toma. Pero cuando una persona cree que para él le es pecado, bueno, ya le es pecado definitivamente. Pero no significa eso, que delante de Dios eso tenga esa connotación. Así que no hay un plano espiritual donde la persona pueda tomar un parámetro y decir, esto está mal desde el punto de vista de Dios, esto está mal desde el punto de vista espiritual. Y en ese sentido, entonces, llamamos a contextualizar lo que tiene que ver la vacuna como un plano puramente sanitario, un plano de salud, pero que ha incidido en lo emocional y ha afectado lo espiritual, porque ese ha sido el plan del enemigo, como vamos a ver más adelante. O sea, no es que esto tenga que ver directamente con lo espiritual, pero el manejo que se ha hecho de la información ha hecho que muchas personas espiritualmente se vean afectadas, y ese afectarse en las personas no se ha quedado en lo espiritual y en lo emocional, aún en lo físico, lamentablemente. Pastor, entonces, desestimando esto de que no tiene ninguna implicación espiritual colocarse la vacuna, ¿es posible que podamos descartar entonces que exista algún plan secreto con la vacuna? Sí, Sencillo, ¿hay un plan con la vacuna por ahí escondido? sí, muy interesante la pregunta. ¿Sabes? En el mundo en el que vivimos, siempre que lo comercial está de por medio, la gente sospecha que quienes producen algún interés tienen en todo lo que está ocurriendo. Y mucha gente vive con la sensación de que no se le ha dicho toda la verdad, de que hay algo que le ocultan. Otros viven también con una paranoia, hay una paranoia colectiva, de hecho, después de haberse iniciado la pandemia del COVID-19, y hay gente que teme prácticamente de todo, duda de todo, le tiene miedo a todo y no cree en nada. Y ese robarle la confianza a la gente, la seguridad y hasta su tranquilidad, hay gente que durante meses no ha logrado conciliar el sueño. Esto le ha provocado desórdenes aún en el plano emocional, en el plano nervioso, y eso, claro, le ha afectado de una u otra forma el resto también de su sistema en lo físico. Creer que realmente hay un plan secreto ha sido lo que en muchos casos ha provocado que las personas vivan en temor, no solo de la vacuna, no solo de la vacuna. Quiero que recordemos cuando comenzó la pandemia, lo primero que las personas decían cuando se comenzó a publicitar el hecho de que teníamos que adoptar medidas de seguridad, lo primero que la gente decía era que no existía realmente. Así que la primera idea, la primera teoría es de que era un invento. La idea de una pandemia era un invento que no existía. Entonces Sí, yo había gente que se negaban, estaba en el plano de la negación. Sin embargo, al pasar las semanas y los primeros meses, cuando los muertos, las víctimas comenzaron a caer más cerca de las personas, aún de lo que dudaban, fue innegable. Y la gente llegó a la conclusión, es verdad, hay un virus que está matando a las personas con un síntomas muy particulares. Y entonces ahí vino otra idea. Inmediatamente a la persona que duda siempre habrá otra idea que le va a alimentar. Y la próxima idea fue, bueno, existe, pero fue que lo crearon. sí, Esto lo crearon con un propósito de matar, de aniquilar. Así que fue creado con ese propósito. Más adelante, cuando ya el uso de las mascarillas era prácticamente universal, entonces la gente decía, y llegamos a ver mucho material audiovisual donde decían que esas mascarillas eran similares a las burkas y otras cosas que utilizan en diferentes culturas para mantener esclavizada a la gente, para mantenerla sumisa,
que eso afectaba emocionalmente a las personas, que eso no era para proteger. Y mucha gente decidió no usar la mascarilla, producto de eso. El confinamiento, el ser encerrados en las casas, decían, esto es un plan para que la gente no salga, para tenerlo preso a domicilio, no sabiendo que eran medidas que los gobiernos estaban adoptando buscando de frenar esta pandemia que no solo afectó personas del común, personas de a pie, incluso varios primeros gobernantes de algunas naciones murieron. El producto de este virus era algo muy, pero muy real y sigue siendo real. Y entonces cuando en el horizonte se vio la posibilidad de que apareciera una vacuna, un antídoto, entonces la gente comenzó a bombardear lo que tenía que ver con la vacuna. Y ahí nos encontramos ahora en este momento donde la gente cree que todo es parte de un plan organizado. Sin embargo, si hubiera un plan para mediante las vacunas, por ejemplo, reducir la población mundial, ¿tú crees que de alguna manera iban a vacunar primero al ejército, a los médicos, que iban a vacunar primeramente a la gente que le brinda seguridad personal y también colectiva a la sociedad y a las grandes potencias? Realmente no es coherente. Exactamente. Pero, sin embargo, pastor, hay mucha gente que cuestiona el hecho de que muchos miembros del Senado en Estados Unidos aún no se han vacunado o aún no se ponen la vacuna. Sí, es interesante. Interesante esa declaración que hacen muchos, porque vi hace 2 semanas un video que está titulado, dice, que respondan estos, los pro vacuna, o sea, los que están a favor de la vacuna, que respondan esto. Y hace un sinnúmero de preguntas y cuestionamientos, dentro de los cuales dice, ¿por qué razón? Así, con esa suspicacia, dice, ¿por qué razón ninguno de los congresistas, y dice específicamente, ninguno de los senadores de Estados Unidos se ha vacunado? ¿Por qué? ¿Y es eso verdad? No es cierto. En mayo de este año, cuando en muchos países apenas hacían 6 meses que se había iniciado la vacunación, sobre todo en los países desarrollados, en mayo de este año ya el 50% de los senadores y de la Cámara de Representantes en Estados Unidos ya se habían vacunado. En mayo de este año, el 50%. En el momento actual, cuando nosotros estamos ahora tratando este tema, el 70% de los norteamericanos se ha vacunado completamente y el 80% ha recibido por lo menos una dosis. El 80%, y estamos hablando de la nación más poderosa del mundo, la superpotencia número 1. Así que esas ideas que comienzan a esparcirse, que la gente las cree, las repite, carecen realmente de fundamento, pero hay mucha gente que las ideas lo asombran y ellos comienzan a compartir y a repetir antes de asegurarse si eso es cierto o no. O sea, que es totalmente falso que miembros del Senado de Estados Unidos han dejado de vacunarse. Sí, hay personas que no lo han hecho. Hay personas porque sabemos que hasta el expresidente de Estados Unidos tenía ideas de conspirativas también y demás. Y hay personas, hay un pequeño grupo, como donde quiera, hay un pequeño grupo que no se ha vacunado. Tal vez algunas decenas, pero la mayoría se ha vacunado. Te digo, hay 100 y pico de senadores y para mayo ya 97 se habían vacunado, para que tengas una idea. Así que tal vez quedan 2 o 3 que no se han vacunado, porque donde quiera, en todas las esferas, hay personas que se resisten, que creen en ideas conspirativas donde quiera. Las ideas conspirativas no son propias de un segmento de la población. Por eso vamos a encontrar personas, incluso profesionales de todas las áreas, que son capaces de ser ganados de ese lado. Entonces, pastor, la pregunta sería, ¿por qué nosotros, muchas personas manejan ya esa información que usted nos acaba de dar? Otras probablemente no. Pero entonces, ¿por qué las personas se están resistiendo a la vacuna? Sí, es una pregunta muy importante, sobre todo al ver lo que está ocurriendo. Y déjame decirte que en nuestro medio hemos visto a muchas de las personas que se resistían, porque donde quiera que estamos hay 2 o 3 personas que se resisten a recibir la vacuna. Correcto. Hemos visto cómo han sido afectados en su mayoría y de una manera severa. Conozco el caso de una familia que se negaba a recibir la vacuna y cuando el COVID golpeó en el seno de esa familia y lo afectó a todos, el pánico que entró a ellos y desprotegido, dentro de la misma casa ellos
aún estando afectado todo, entonces andaban con la mascarilla el día completo. Los que primero no querían usarla, los que no querían creer en médico ni ir al médico, los que no querían ser vacunados, entonces estaban en el otro extremo, actuando de manera prácticamente irracional. Y es que las informaciones, ya sean falsas o verídicas, tienen un gran impacto en la mente. Y cuando la persona se expone a todo el diluvio de información, de noticias falsas, pero que esas noticias falsas y esas teorías de conspiración, déjame decirte, son autoinmunes. ¿Cómo autoinmunes? Lo primero que le dicen es a las personas, esta información usted no la va a encontrar en los medios tradicionales. Usted no va a encontrar esto en las noticias, en los diarios. Usted no va a encontrar esto. Esto es algo secreto. Esto no lo va a encontrar. Esto no lo van a decir en esta y el otro canal. No lo van a decir. Entonces, la gente automáticamente se cierra a lo que son los canales de información normales y entonces solo le cree a lo que le envían de manera clandestina. Y ahí el enemigo encuentra un terreno fértil para que florezca todo tipo de idea de conspiración. Sí, pero déjenme hacerle esta pregunta. Muchos de mis seguidores coincidían con la misma pregunta, muchos. Y es que mencionaban que sí es cierto y que veracidad tienen muchos videos y muchas informaciones que están en las redes, en los medios digitales y demás, acerca de que el que se ha vacunado y el que está recibiendo la vacuna están matando literalmente personas. Sí, sabe que el pánico más grande de las personas es cuando se le habla de la muerte. Y sí, yo recuerdo cuando comenzó la vacunación, que hacían videos de personas que en el acto, cuando le ponían la vacuna, caía al suelo. Algunos caían con contorsiones, pero todas eran simulaciones que se hacían, claro, porque es que detrás de eso hay mentes maestras y que tienen recursos para producir material porque tienen varias razones, que la voy a mencionar en un ratito. ¿Cuáles son las razones de los que producen ese tipo de material? Entonces, cuando la gente comenzó a vacunarse y veía que no caía muerto, entonces comenzaron a decir, es cuestión de 3 o 4 semanas, las 3 o 4 semanas van a morir. Yo escuché. Como siguió pasando el tiempo y no ocurría, ahora dicen, dentro de un año, hicieron un video donde alguien dice, dentro de un año caerán como moscas todos los que se están vacunando. Y claro, nadie quiere caer como mosca. O sea, cuando la gente le dicen eso y con el carácter serio que aparenta tener la persona que le está hablando, la gente entonces dice, cuidado. Otros dicen, yo no creo todo eso, pero en lo que se averigua el caso, déjame cuidarme. ¿Pero cuidarse de qué? Porque se está cuidando de una medida sanitaria, pero se está exponiendo al asesino que anda en medio de la población, que está cobrando millones de víctimas. Estamos hablando del COVID-19. Como los conspiracionistas, los antivacunas, han visto que la gente no ha frenado la vacunación por eso, siempre habrá un segmento. Ya decía hace un momentito que un 80% de Estados Unidos ha recibido por lo menos uno. Siempre habrá un porcentaje que no se quiera vacunar. Y eso no es nada nuevo, solo que ahora el impacto es mayor porque los medios llegan a más personas y tienen más influencia los antivacunas. Pero al ver que la gente se ha estado vacunando y que no han podido detener el flujo de la vacunación, lo que ahora le tratan de infundir temores en el futuro. Le dicen, no le ha pasado nada todavía, pero usted verá dentro de un año, van a comenzar a caer. Algunos tienen videos que dicen en el 2022. ¿Por qué ahora ponen fecha lejana? Porque con una fecha lejana, lo más que pueden provocar es una incertidumbre en la mente de la gente. Es que correcto. La gente diga, ¿será verdad? ¿Será mentira? Y hasta todo eso logra enfermar a las personas, ¿sabe? La incertidumbre. Sin embargo, las personas que se han vacunado simplemente han estado siendo inoculadas, como ha ocurrido con la vacunación en toda la historia. Oh, correcto, pero entonces ahora me pregunto, y sé que muchos de mis seguidores se preguntan también, ¿qué ganan esas personas o qué persiguen los que promueven la no vacuna? ¿Cuál es el beneficio? Sí. ¿Está ligado a alguna secta? ¿Está ligado a algo que dice la Biblia? ¿Está ligado a que tiene que ver con el sello? ¿Está ligado a que no se vacunen porque le hace bien o porque le hace mal? O sea, ¿qué ganan estas personas con promover el que no se vacunen? Muy buena pregunta. Hay de todo. En las personas que resisten la vacuna hay de todo. O sea, no es solamente un tipo de personas. Hay personas incluso sinceras. Es el primer grupo que quiero mencionar. Hay gente que son sinceras.
pero que han sido víctimas, le han hackeado la mente, ¿sabe? Le han hackeado la mente con ciertas ideas que le han predispuesto en la forma de pensar, de actuar y de decidir. Pero hay mucha gente sincera que no está persiguiendo nada. Hay mucha gente sincera. Esos son unos cuantos. En segundo lugar, están las personas que se benefician de promover esas ideas, porque lo sensacional, tú no te imaginas a cuántas personas llegan esos videos, a cuántas personas llegan esos documentales, esas supuestas revelaciones, esas, tú no te imaginas. Entonces hay gente que se granjea con eso mucho dinero a través de la publicidad que esto provoca. Ese segundo grupo es bien grande. Son gente que están preparados para eso. Wow. Y la cantidad de personas que consume ese tipo de material, porque hay un morbo que se despierta cuando se presenta algo trágico, cuando se presenta algo muy cruel, cuando a la gente se le despierta la imaginación en que le quieren hacer daño. Y entonces, explotando eso en la mente de la gente, hay gente que se beneficia. Hay un tercer grupo dentro de las personas que promueven la antivacuna. Ese grupo no es muy sincero como el primer grupo, pero se plantó en contra de lo que tiene que ver con lo institucional. No sé si te has dado cuenta que en las últimas décadas hay una efervescencia de actuar en contra de las instituciones. O No sea, importa si el gobierno va bien o mal, si está haciendo exacto. mal en contra de las instituciones. Sí, sí, sí. Recuerdo hace un par de años que había un gobierno de turno y en un programa de esos de televisión, de interactivo, de esos programas de radio, perdón, que son interactivos, llamó a alguien y entonces le pregunta el locutor, ¿cómo está hoy? ¿Cómo está la vida? Y la persona dice, mirando que en este gobierno hace mucho calor en este gobierno. O sea, ¿qué tiene que ver el gobierno con el clima? O sea, hay personas que lo institucional lo atacan. Lo que viene de una institución sospechan, porque ellos entienden que es un plan, que como hay una organización, en esa organización se han puesto de acuerdo. Y eso tiene que ver con la política, con el gobierno. Por eso hemos visto cómo en diferentes lugares del mundo, antes de la pandemia, eso era un estallido allí de violencia, de protesta, y algunas de esas protestas lograron desalojar gobiernos, Por supuesto. porque la gente se une muchas veces en medio de la efervescencia, es llevado por el grupo y demás, pero en el plano religioso pasa eso también. Hay gente que ha dejado de creer en todo lo que es organizado en el plano religioso y entonces, como tiene que creer en algo, le crea a cualquiera, le crea a cualquiera. Y entonces están esas personas también, dentro de las cuales, atención Karen, hay mucha gente de esa que ha vivido atacando la vacuna y atacando el sistema y atacando los gobiernos, atacando las instituciones, que ya se vacunó, pero no lo ha dicho. Señores, la gente moral, oye, Sí, es increíble. No, yo eso de la vacuna, no sé qué, y promueven el no vacuna, pues son los primeros que le temen a la muerte. Que exactamente. Y se han vacunado, pero para guardar la apariencia, lo han hecho de manera calladito. Me enviaron una foto hace poco de alguien de esos que atacan mucho que se estaba vacunando. Así medio asustado, sabiendo que a lo mejor lo estaban mirando. Personas que hablan en contra de la vacuna. En uno de los grupos, que justamente estamos en uno de los grupos de WhatsApp, y esa persona se estaba vacunando. No sé si fue porque se lo pidieron en el trabajo, por temor ahora de su salud, al ver lo que está ocurriendo con muchos de los que se negaron a aceptarla, por la razón que sea. Y hay muchas personas que trabajan en el registro de vacunación que han visto los nombres de personas que Pero viven atacando, pero ya están vacunados. es increíble. Ahora bien, pastor, lo que no comprendo yo y muchos de mis seguidores es una cosa. ¿Cómo es posible que si debemos ser pro vacuna y de que entendemos que, con lo que usted ya no ha dicho anteriormente, de que definitivamente es algo que sí deberíamos de hacer, ¿por qué la vacuna no cubre el 100% de no contagio? O sea, ¿cómo es posible que la vacuna no impida el 100% la posibilidad del contagio del COVID-19? ¿Por qué no la elaboraron tan correcta que diga, bueno, ya me vacuné y ya a mí no se me pega?
hemos visto personas que después de vacunarse caen enfermos con el COVID. De hecho, Sí. en mi familia, mis familiares, mi papá, mis sobrinas estaban vacunados ya con dos dosis de Pfizer y de repente COVID todos. Y hay algunos que de hecho le dio bastante mal, Severo. bastante, se vieron perdidos casi. Entonces, ¿cómo es posible de que si hago el esfuerzo, voy y me vacuno y no escucho a nadie más, de repente no estoy cubierta completamente al 100% de no enfermarme con el COVID-19? Sí, esa es una de las preguntas más importantes que has hecho en esta temática, Karen. Y es por lo siguiente, ninguna vacuna contra la enfermedad, contra la epidemia, contra el virus que sea, ninguna garantiza el 100% de protección. Ninguna. Por ejemplo, la mayoría de los que estamos ahora participando de este estudio, la mayoría, cuando niños fuimos vacunados contra el sarampión, contra la rubeola, contra la papera, contra muchas de esas cosas. Sin embargo, a muchos de nosotros nos dio sarampión, papera, varicela, cosas de las que estamos vacunados. ¿Tú entiendes? Sin embargo, esas epidemias, cuando no existía una vacuna, un antídoto, barrían con millones de personas, con millones de personas. Y eso es lo que hace que ahora a uno le dé la epidemia, sin embargo, no le da con un carácter mortal. A la mayoría nos dio solamente de una manera leve, con unas manchitas, a veces una fiebre leve, pero antes era muerte segura, antes de que existiera una vacuna contra el sarampión, contra la rubeola, contra la varicela, contra muchas de esas epidemias que se han tornado benignas en un sentido, nosotros hablando, pero que antes mataban una gran cantidad de personas. De paso, todavía el sarampión, debido a que muchas personas se resisten a la vacunación por diferentes razones, porque, como te decía hace un rato, los antivacunas no son nuevos, solo que ahora tienen más influencia porque tienen medios mediante los cuales llegar a más personas, pero siempre ha habido personas. Y hay países donde la vacunación contra el sarampión, a pesar de que está disponible por el organismo de salud, no lo utilizan. Sigue siendo una de las principales causas de muertes infantiles en esos lugares. Sin embargo, hay otros lugares, como en nuestro país, donde no hay esa cantidad de muertes producto de sarampión, porque ya normalmente por la vacunación... Aquí exactamente. investiga mucho en Estados Unidos ya por otras razones, ya por ser un país tan avanzado, tan potente, tan todo, la gente como que investiga más de la cuenta y simplemente... Sí. De hecho, cuando fui a vacunar a Ever, sus primeras vacunas de cuando nació, que estábamos en Seattle, que le tocaba segunda dosis de cosas y eso, su pediatra, yo sí investigué muy a fondo porque la incertidumbre siempre está. Y ella sí me decía, su pediatra me decía, una gringa, me dijo, mira, tú no eres la primera. Aquí hay personas que deciden no vacunar a sus hijos, miles y miles y cientos Sí. de vacunas contra la hepatitis, contra vacunas que ahora quizás no parezcan sencillas, pero supongo que en su momento, cuando no existía la vacunación, de repente sí era un alboroto. Y ella me dice que no aceptan vacunar a sus hijos. Sí, así es. Es correcto que esto de los que van en contra de las vacunas no es simplemente ahora con el COVID, sino que viene... Sí, eso es muy importante, que la gente tenga el marco de lo que está ocurriendo, porque a muchos le han llegado ideas, es ahora, y ahora le han llenado de temor, de pavor, y ese temor, el único que se beneficia de que la gente viva con ese temor es el enemigo, porque hay gente que literalmente ha perdido la fe en todo, producto del temor. Y el Señor Jesús, cuando habló acerca de epidemias como este COVID-19 y cualquier otra cosa que pueda aparecer, cuando habló de epidemias, de guerras y rumores de guerra, él dijo, miren que no se turben, no entren en pánico, no se dejen atemorizar. O sea, Dios no quiere que tengamos miedo. Él dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, más de 300 veces en la Biblia el Señor nos dice, no temas. Si Dios no quiere que tengamos miedo, ¿quién es el que está interesado entonces que tengamos miedo? La idea es bien clara. Claro que sí. Claro que sí, el enemigo, correcto, es verdad. Si usted menciona que la Biblia dice más de 300 veces. No temas. No temas. Exacto. O sea, está enfocando muy bien el hecho de que no quiero que temas. Estoy insistiendo de que no quiero que temas. Y aún así las personas vivimos tan ansiosas con los miedos, con las pandemias, con las enfermedades, hasta con la misma muerte, de hecho, que así es. Temerle. Pero
debemos como aflojar un poquito los temores, porque más sabiendo a un pastor que el que intriga y el que pone miedo en nuestros corazones, entonces es el enemigo, claramente. Exacto, exacto. Y cuando Jesús dijo, no se turben, cuando Jesús dijo, no se angustien, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin, estaba hablando justamente de epidemias como esta pandemia, estaba hablando de guerras y rumores de guerra, en medio de situaciones así. Entonces, porque vivir con temor e incluso desploma el sistema inmunitario de la persona, su sistema inmune se va al suelo cuando la persona está en temor, está en pánico. Es Eso cierto. no le conviene para nada al ser humano, estar y vivir en temor, y por eso es que Jesús no quiere que vivamos en temor. De hecho, la gente cuando está presa del miedo y del pánico toma decisiones irracionales, hace elecciones que después se lamenta porque no actúa bajo el filtro de la razón. Cuando la gente está en pánico, comete locuras. Comete totalmente locura. Hay una pregunta que me hacen por aquí y es acerca de que, ¿por qué las personas no quieren firmar un documento donde se hacen responsables de cualquier reacción adversa o efecto secundario de la vacuna? Porque si yo voy y me pongo mi vacunita y me ponen a firmar, ¿por qué no? ¿Por qué no queremos? Porque alguien no firma y dice, soy responsable si le pasa algo, como algunos quieren. Sí. ¿Por qué, pastor? Sí, esa pregunta es muy importante. Es uno de los argumentos principales que muchos de los antivacunas presentan y dicen, yo me vacunara, pero es que nadie se quiere hacer responsable, nadie quiere firmar. Ahora pregúntate, ¿quién firmó cuando nos vacunaron contra el sarampión, contra la rubeola, ¿Quién firmó? ¿Quién le pidió al organismo de salud, al Ministerio de Salud, al médico, a la enfermera? ¿Quién le pidió que firmara un papel? Nadie. Y sabe, cuando nosotros mismos, que ya tenemos hijos e hijas, cuando fuimos a vacunar a nuestros niños, donde usted lleva a sus hijos, usted está llevando lo que más usted quiere. Usted Imagínese. prefiere que le pase algo a usted y no a sus hijos. Pero cuando usted llevó a sus hijos a vacunar, usted no le pidió a nadie que le firmara un papel. Entonces, eso de que le firmen algo, de que alguien se haga responsable, es ahora que lo están pidiendo. Nota, es un oportunismo como parte de crear todavía un espectro donde se vea como que hay algo sospechoso porque no quieren firmar. No, porque nunca han firmado. Pensemos de manera racional, nunca nadie ha firmado cuando van a vacunar a los niños y niñas. Nadie ha pedido nada de eso, O pero sea ahora que lo están pidiendo. antes, con esas vacunas que hoy quizás no parezcan simples ante la vacuna del COVID, entonces lo racional es pensar por qué pedirla ahora contra un virus X, contra el COVID. Bueno, pues supongo que las personas que están exigiendo querer firmar un documento antes de vacunarse son de las personas que también deberían ser coherentes y cuando lleven a su niño recién nacido a vacunarse contra la hepatitis B, por ejemplo, que también pida un documento para vacunar. Eso sería lo entonces, pastor. Exacto, lo que muestra que los temores de ahora pues son realmente creados por todo ese sinnúmero de desinformaciones que han circulado, es realmente lo que ha estado ocurriendo y eso es lamentable porque es un asunto muy serio ahora, Es un muy asunto. serio, porque la virulencia con la que este COVID-19 ha estado atacando y afectando, la forma en que logró paralizar la economía de tantos lugares, la vida de tantas personas, lo que más desearíamos es que se acabe todo tipo de restricción, que Entonces, lleguemos a un plano ya en que se haya creado una barrera colectiva contra ese virus y que ya podamos reiniciar una vida normal en la medida de lo posible. Pero hay personas que están jugando a la ruleta rusa con esto, tomando decisiones desacertadas y haciendo que otros también la tomen. Así que esto es lamentable y por eso estamos llevando la orientación. voy directo al grano, pastor. Las personas religiosas que pertenecen a alguna iglesia en específico, ya sean católicos, ya sean pentecostales, ya sean testigos de Jehová o a cualquier otro grupo religioso, siempre está la incógnita de, ¿dice algo la Biblia? Porque quizás están las personas que dicen, bueno, yo no me vacuno porque no creo en eso. Pero hay otros que dicen, no, pero es que la Biblia y Dios dice que no podemos o que sí debemos. Pero ahora sí, aclárenos acerca, con la Biblia en mano, pastor, si acaso la Biblia dice algo sobre esto del COVID y de la incertidumbre generada en muchos por la misma vacuna.
Correcto. Comienzo con la primera. En cuanto a vacuna, el tema vacuna no lo trata la Biblia porque la vacuna es una tecnología reciente. En los últimos 200 años es donde esto se ha manejado. De hecho, el término vacuna viene de vacuno, ¿ves? Del ganado vacuno, porque era donde se inoculaba mayormente el virus y este animal, el animal vacuno, creaba la resistencia contra ese virus. Entonces se tomaba parte del suero de ese animal vacuno y se le inyectaba a las personas y la persona lograba crear anticuerpos. Ya tú te imaginas las reacciones en contra que hubo cuando se comenzó a vacunar a las personas, que era con suero de estos animales, porque decían, todas las enfermedades que están en las vacas se le van a pegar a los humanos que reciben ese suero animal. Y parecía lógico tomar un fluido de un animal e inyectarlo en la persona. Sin embargo, se descubrió que cuando le inyectaban esto a las personas, se hacían resistentes a los virus que estaban matando personas, sorpresivamente, y que no había esa andanada de enfermedades, no aparecían esas que transmitidas de uno a otro, no. Y claro, hoy en día la ciencia ha aumentado, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que la ciencia se aumentaría para el tiempo del fin, a un grado tal que ya no hay que utilizar eso, ni siquiera el virus inactivo, ni siquiera eso, sino que se utiliza parte de lo que es el material genético que tiene el virus, el que él, cuando llega al organismo, a la célula humana, él se activa para inmediatamente atacar. Ese gen se ha colocado, el gen, ¿para qué? Para que la célula detecte cuando el virus quiere entrar y reaccione inmediatamente creando un mecanismo de defensa. Nota cuánto ha aumentado desde la primera vacuna, que era un suero animal, hasta esta tecnología que ha llegado hasta nosotros, pero aún eso mismo ha despertado sospecha en la gente porque los que han atacado todo esto han comenzado a decir que esto va a alterar la genética del ser humano. Sí, que más adelante quiero que me aclare eso, que sí es cierto, pero más adelante que la vacuna está alterando el ADN en nuestro cuerpo. Correcto. Pero bueno, pero estamos en la Biblia. En la Biblia ahora, sí, correcto. Vacuna. Así que el término vacuna, la expresión vacuna y la práctica no aparece en la Biblia porque no fue contemporánea. La aparición de esta técnica, de este tipo de contrarrestar enfermedades, no fue con los tiempos bíblicos. Sin embargo, con relación a la incertidumbre que vivimos, sí, la Biblia tiene mucho que decir. Jesús dice en Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26, que habría angustia en la tierra, que los hombres se estarían secando de temor por las cosas que sobrevendrían a la tierra. Oye, secándose de miedo por las cosas que sobrevendrán a la tierra. Esto fue profetizado por el Señor Jesús y nosotros vemos ahora cómo el temor que hay en las personas no solo es por lo que ocurre, sino por todas las ideas que han bombardeado su mente, que le han hecho ver a través de un lente de sospecha todo lo que está ocurriendo. Si es así, la gente tiene derecho a sospechar de todo, hasta del agua que se toma, porque si algún gobierno quiere hacerle daño, el mejor lugar para mandarle algo es en el agua, el agua de consumo humano. Pero mire, ¿qué punto más interesante? Si lo que quieren es acabar con todos nosotros, porque eso es lo que dice la gente, quieren todo el mundial, somos demasiado, hay que eliminar gente, el mundo no da para tanto, y eso lo hacen cada 100 años y están eliminando y eliminando, los viejos se van a ir todos. Pero señores, si nos ponemos y nos detenemos a pensar con coherencia, por el gobierno, por ejemplo, de la primera potencia del mundo, que es Estados Unidos, que ya lo mencionamos, ustedes, en Estados Unidos se usa mucho tomar agua del grifo. Lo primero que el gobierno tiene que hacer es hondearle por ahí y no embromar tanto con esto del virus. Exactamente. Y si las naciones poderosas del mundo, si los poderosos del mundo quisieran aniquilar una parte de la población, seguro que irían a afectar las poblaciones más pobres, las poblaciones más vulnerables, los que representan, diríamos, una carga económica. Y esos son los países menos afectados por el COVID. ¿Tú te has dado cuenta? Qué buen punto acaba de dar. Los lugares más afectados han sido Estados Unidos, Europa, de países y otros de economías emergentes como la China, el mismo Brasil, países que son potencias emergentes.
pero especialmente Estados Unidos y Europa. Cuando el Wow, virus llegó allí parecía que no iba a salir. Son wow. países poderosos, países ricos. Sí, de hecho, yo no sé si te diste cuenta, Karen, como muchos de los amigos se pudieron percatar, que los primeros que se vieron afectados en la mayoría de los países fueron personas de la élite, personas de clase alta. Es correcto. Todo eso tira por el suelo la teoría de que son esa gente poderosa, esos ricos. Recuerdo un multimillonario de los primeros que murió, que la hija se lamentaba y decía, ¿cómo todo el dinero del mundo, cuando llega algo como esto, no puede impedir la muerte? Y esa es una realidad. Entonces, eso tira de plano por el suelo, lo que tiene que ver con una teoría para reducir una parte de la población que representaría una carga. Todos los gobiernos del mundo, de hecho, viven de los impuestos de la sociedad. Esos millones que han muerto en esas naciones poderosas, ya ese impuesto no le va a entrar a esos países. Interesantísimo. Lo digo porque yo sé que no solo muchas personas de las que me siguen se cuestionan esto, sino nosotros mismos también. De hecho, yo amanezco un día que digo, ay Dios mío, di que la tercera dosis, a mí nadie me volvió, Jesús santísimo. Y de repente me dice mi esposo, no, porque ahora hay que ponerse la tercera así. Pero el mismo esposo que me dice eso es que al otro día dice, no, ahora hay que ver. Y uno cambia tanto de parecer y es porque de alguna forma nos dejamos llevar, nos dejamos La influenciar. influencia es grande de los medios. Otra nos pone alterados y como que estamos con claridad. Entonces, pastor, antes de abrir los comentarios de las personas que nos están viendo, quiero preguntarles qué hay de cierto en que colocarnos la vacuna afecta o altera el ADN en nuestro cuerpo. Sí, de ninguna manera se afecta. Ya había dicho anteriormente cómo se toma parte del material genético. Sabe que en nuestros genes, desde que nosotros nacemos, somos una maravilla. En la creación de Dios, una maravilla es la naturaleza humana y todos los organismos vivos, porque estamos compuestos por genes. Y dentro de nuestro organismo hay genes, por ejemplo, hay un gen que se activa en esa célula que nos da vida cuando se unen esas dos células, la masculina y la femenina. Un gen que dice, hay que crear un cerebro y forma el cerebro. Hay un gen activador que dice, a formar cerebro. Se forma el cerebro y hay un gen desactivador que dice, ya. Le llaman también gen stop. ¿Ve? Wow. A veces los genes no actúan en forma correcta y siguen formando. Por eso vemos personas a veces que tienen más dedos en las manos que lo que tienen las personas comúnmente, porque fue una alteración genética, lo que se le llama una mutación. Cuando eso ocurre, el gen stop no funcionó. Entonces, es información lo que tenemos en los genes, información de lo que vamos a hacer. Entonces, en lo que se toma del material genético del virus para hacer la vacuna, por ejemplo, es algo que le da una información a nuestra célula. No es que entra a nuestros genes de ninguna manera, los cuales están en el interior de la célula, sino que cuando ese material genético, esa porción que se tomó del virus, entra en contacto con la célula nuestra, la célula crea la defensa inmediatamente. Recibe la información de la amenaza e inmediatamente se pone en alerta y crea la defensa. Igual que como ocurre con las vacunas, por ejemplo, de otras enfermedades, siempre existe la posibilidad de que la persona se vea afectada, pero no será en el mismo grado que si no tuviera la protección, no será lo mismo. Hay personas hoy en día que se lamentan de no haberse protegido cuando tuvieron la oportunidad, porque las secuelas que le han quedado producto del COVID-19, en algunos le ha quedado, por ejemplo, problemas para caminar. Algunos han tenido que aprender a caminar como si fueran bebés. Otros han sufrido ahora de impotencia. Se ha visto afectada su sexualidad. Otros se han visto afectados en su cerebro. Parte de su sistema neuronal se ha afectado. Algunas personas no logran conciliar el sueño ahora por más de unos 20 o 25 minutos corridos. O sea, y todas esas secuelas se dan mayormente en la persona que está totalmente desprotegida. Entonces, no es que usted se proteja para que no le dé, es para que sí le da, como un día nos dio sarampión, papera, varicela, que nos dé de esa forma leve si llegara a darnos. Correcto. Es eso.
Correcto, wow, qué claridad en todo lo que nos expresa, Pastor. Ya para finalizar con las preguntas que tengo yo en mi poder y antes de abrir el chat a los que nos están viendo, ¿por qué entonces debemos vacunarnos? ¿Por qué debemos ir y vacunarnos? Aún los que son cristianos, aún los que están bautizados, aún los que no están muy claros, aún los que todavía tienen miedo, ¿por qué debe el ser humano vacunarse contra el COVID-19? Antes de responder eso, quiero decir que hay una declaración que está siendo usada por las personas. Hay personas que dicen que no están de acuerdo con que la vacuna sea obligatoria. Y entonces, antes de responder lo otro, quiero responder eso, ¿sabes? Okay. Y en realidad, la vacuna no es obligatoria. No se está forzando la conciencia de la gente. No es obligatorio vacunarse. Como no es obligatorio que tú saques un documento, si tú no quieres sacarlo, de lo que son necesarios para ir de un lugar. Nadie está obligado. Bueno, Porque si la vacuna fuera obligatoria, fueran vale. de casa en casa, obligando a las personas a vacunarse. Sí, pero pastora, ahora nos están solicitando aquí los carnets de vacunación para dejarnos entrar a los centros. O sea, Entonces, están lo que es obligatorio es tener la vacunación, de haber sido vacunado, tener la tarjeta que lo evidencie para accesar a ciertos lugares, para viajar a ciertos lugares. Eso es obligatorio. O sea, hay medidas, pero no es obligatorio vacunarse. O sea, alguien que no quiere vacunarse no se vacuna y le respetan eso, pero eso trae consecuencias. O sea, la persona te verá limitado su accionar, su desplazamiento, pero no es obligado que se vacune. Sí hay medidas impuestas. ¿Por qué? Porque los gobiernos tienen una responsabilidad no con las personas en el plano individual, para el que quiere y para el que no quiera. La responsabilidad de los gobiernos y de los ministerios de salud es colectiva. Piensan en la salud colectiva, o sea, no pueden pensar solo en una persona o en dos o tres que tomen otra decisión, tienen que pensar en el colectivo. Y si el colectivo decidió protegerse, a ese colectivo entonces le van a brindar las condiciones para todo lo que tiene que ver con la normalidad de su vida. Pero el que no quiso protegerse, habrán consecuencias para ese no protegerse. ¿Entiendes? Porque así como alguien tiene derecho a cuidar su vida, el que tiene derecho también a no protegerla, tiene derecho a no protegerla, pero no proteger la suya, no correcto. atentar contra la de otra persona. Así que lo obligatorio no es la vacunación, lo que es obligatorio es para ir a ciertos lugares, para accesar a ciertos lugares, para participar en ciertas cosas, es obligatorio tener la vacunación o tener la tarjeta que lo demuestre, pero no el hecho de la vacunación en sí. En ningún lugar se está forzando, excepto algún país como quizás Corea del Norte, que hay una dictadura abiertamente hablando, en ningún lugar se obliga a las personas. De hecho, hay un video que pusieron a circular donde decían que estaban obligando a personas y personas subían hasta en los techos y allá iban la autoridad y les veía que eso es en un hospital psiquiátrico. Y tomaron el video de un hospital psiquiátrico y le ponen el sonido que parezca que es detrás de la persona para que se vacune. Y es un desorden, un tumulto que hubo en un hospital psiquiátrico y estaban, claro, lo estaban inyectando para tranquilizarlo. No era la vacuna. Y cuando la gente vio ese video dijo, ¿a dónde vamos a llegar? Esa gente la van a matar. Las personas, ahora, me río, pastor, porque la capacidad de ingeniarse las cosas de la Sí, pero eso rodó, increíble. eso tuvo una cantidad de views. ¿Cómo van a dar un video de un hospital psiquiátrico para luego entonces hacerle una edición y poner como que la vacuna? Es lo mismo que ya mencionamos al principio, de que, Sí, de que hay muchas personas de que se benefician sí. diariamente del mismo morbo del que está causando el Y hay COVID-19. muchos montajes y logran su resultado y por eso lo siguen utilizando. Siempre hay gente que cree, para todo hay gente. Siempre habrá alguien que crea lo que tú le envíes antes de razonar, antes de investigar y se aprovechan de ese tipo de mentalidad. Oh, increíble. Entonces, ¿por qué sí debemos vacunarnos, pastor? Sí, entonces esa es la pregunta que debemos ahora responder. Nosotros somos pro vida. Nosotros amamos la vida la creó Dios. Dios le ha dado sabiduría al ser humano. Dios le ha dado ciencia al ser humano para lograr descubrir cosas que logren reducir la mortalidad, que logren de alguna manera hacer que podamos seguir viviendo a pesar de la aparición de ciertas epidemias, de ciertas enfermedades que cuando aparecieron parecían que iban a barrer toda la población mundial.
y Dios ha permitido, por su gracia, que se descubran mecanismos, que se descubran antídotos, que se descubran vacunas para que el ser humano pueda protegerse. Entonces, si Dios ha permitido eso, si Dios le ha dado esa luz al ser humano y vemos la diferencia, porque no se lleve de un video que le envíen, vea lo que está ocurriendo a su alrededor, vea lo que está ocurriendo a su alrededor. Una persona me dijo, pero es que usted no sabe lo que está haciendo la vacuna. Y yo, cuénteme, ¿qué está haciendo la vacuna? No me citó nada que había ocurrido a su alrededor, ni en los vecinos, ni en la familia, ni entre amigos, ni en el trabajo. Lo que me dijo, yo le voy a mandar un video, lo que le enviaron a él, eso él me iba a enviar a mí, porque eso lo convenció a él y él cree que eso me va a convencer a mí. Así que esos son los argumentos que tiene la persona. No es rastreando lo que está ocurriendo a su alrededor, mirando y decir, no, aquí mira, estos vecinos le pasó. No, sino lo que alguien le dijo. No el diagnóstico que se dio, no, alguien le dijo que eso fue por esto, y la gente lo cree automáticamente, sobre todo porque ya está predispuesto, está condicionado por las ideas y las teorías de conspiración que lo han estado bombardeando, y eso tiene efecto en la mente. Pastor, hay una chica que dice, no me he vacunado aún por temor, anoche oré y le dije a Dios que por favor me dé una respuesta y hoy sale este en vivo. Mil gracias. Qué bueno saber una plataforma que lleve información correcta hacia las personas. Amén. De hecho, de alguna forma me motiva poder prestar esta plataforma para que de alguna forma sí llevemos el mensaje que la gente debe tener. En mi caso, pastor, embarazada, puedo decir, embarazada de Aiden, de mi niña más pequeña que tiene 2 meses, me puse mis 2 dosis de Pfizer y fui orientada en Estados Unidos por un doctor americano. Cuando fui me dijo, mira, lo ideal es que te la pongas porque tu bebé va a salir protegida y la vacuna de alguna forma también le va a servir a ella. Entonces, dada esta información, pues opté por la salud de mi bebé primero que todo y me puse mis 2 vacunas. Y déjeme decirle que mi bebé nació en perfectas condiciones, gracias a Dios. Gloria a Dios. Qué bendición. No, que me ha afectado en nada. Hay la defensa de muchas personas y el sistema inmunológico es diferente. Supongo que, claro, personas que de repente quedaron con un poquito de dolor que en el brazo, que de repente ya no quedó igual. Hay personas que se crean cosas en su mente. Sí, también, la mente es poderosa. Entonces, tengo para decirle que yo personalmente puedo dar mi testimonio de que me ha funcionado hasta el momento muy bien. No me he infectado de COVID hasta ahora. Gracias a Dios. Infectarme, pero sí, toda mi familia ha recibido la vacuna y de verdad nosotros podemos dar fe y testimonio de que todo ha transcurrido perfectamente por acá. Amén. Por la gracia de Dios en mi familia también, eso ha sido una bendición. Hemos visto todo lo que ha ocurrido alrededor, pero hemos visto los resultados de tomar las decisiones a tiempo, decisiones sabias, y esa es nuestra estadística. Eso es lo que nosotros vemos. Y eso es lo que impide que nosotros le vayamos a creer cualquier cosa a las personas que quieren traer temor, incertidumbre, crear desasosiego. Lo que ocurre a nuestro alrededor, la experiencia que tenemos, es lo que impide que nosotros seamos vulnerables a ese tipo de engaño. Perfecto. Entonces, pastor, hay preguntas aquí, hay muchas, hay demasiadas, pero una que puedo ver rápidamente es que ¿cuál vacuna recomiendan más? Que si la Sinovac es mejor, que si la Pfizer. Interesante también la pregunta. De paso, hemos visto en la misma familia, no todos se han puesto la misma, y como tú decías ahorita, hay personas que a veces le da fuerte, ¿sí? Algunas de ellas porque son más fuertes, pero las más fuertes a veces son las que protegen más, y no todos los organismos a veces son iguales también. Por ejemplo, para los que están en Latinoamérica, la Sinovac es una de las que son más benignas en lo que tiene que ver con sentir síntomas y cosas por el estilo, pero al mismo tiempo es la que requiere que entonces se tome un refuerzo unos cuantos meses después, porque como es más leve, es lógico que entonces se necesite un refuerzo. Quienes se colocan la Pfizer, por ejemplo, es una de las mejores logradas en ese sentido. A veces con 2 dosis es suficiente. De esa, la AstraZeneca es fuerte. Así protege, pero es fuerte. O sea, hay personas que fácilmente cuando se vacunan, a veces duran un día o 2 sin poder ir a trabajar porque le dan los síntomas como de fiebre, cosas así, de dolor de cabeza, no más de ahí, pero nadie quiere tener eso a veces. Entonces, pero una vez pasan esos efectos, la persona está bien protegida también. Y está la Janssen, la que produce la Johnson & Johnson, esa que comenzó con solo una dosis
y ya después de 6 meses pues recomiendan también para una próxima, pero con una se logra un gran grado de protección. Así que teniendo eso en mente y con oración, elija la que más o menos cada uno entienda, pero ahí tienen el marco de referencia de cada una de ellas. Más o menos la protección es similar, pero sobre todo las más eficaces son la Pfizer, la AstraZeneca y la Janssen. Las de Johnson Johnson son las más, la que tienen un mayor porcentaje de protección, incluso probada, porque todo eso se probó antes de ponerse a circular. Todo eso fue probado en miles de personas voluntarias. Perfecto. ¿Qué pasó? Yo le voy a decir algo. Abrir el chat me ha puesto un poquito, son demasiadas preguntas, todas prácticamente van dirigidas a lo mismo, pero hay una que me resalta bastante y es que la Biblia habla del sello y que de alguna Okay. forma ya no entienden que esto que está sucediendo con el chip, porque entonces que la vacuna de que supuestamente es un chip, ya no es siquiera una sustancia ni mucho menos, que es un chip. No sé si usted vio un video donde usted ponía un teléfono y de repente se le quedaba. Así es, así es. Donde Entonces, decían que era una sustancia imantada. pero ya mencioné que es de admirar la forma como la gente inventa No, la tantas cosas. creatividad del ser humano. Eso que dicen del sello, y sí es claro que la Biblia menciona un sello, pero Sí. ya realmente que no tiene una vacuna. Sí, efectivamente, la gente ha pensado mucho en eso. Es una de las cosas que ha predispuesto a muchos, que son gente que buscan sinceramente la verdad, pero que no están debidamente orientados en el aspecto profético. En el aspecto profético solo le dicen ideas. Cuando salió, por ejemplo, la tarjeta de crédito, esos mismos religiosos decían que esa era. Hay libros que se escribieron sobre eso. Cuando apareció el código de barra, decían que esa era la marca de la bestia. Y así, cada Correcto. vez que aparece algo novedoso en la tecnología, al aparecer los microchips, esos circuitos integrados donde se puede almacenar información, entonces comenzaron a decir, no, será un chip que le van a implantar y hacer un autómato. O sea, la gente tiene su mente como de una película de ciencia ficción y así cree que se presentará también aquí. La vacuna no tiene nada que ver con un microchip, no le insertan un microchip a las personas cuando le ponen la vacuna. Es un líquido. El único metal que pudieran a la persona inyectarle de manera líquida, a no ser una aleación a una presión y una temperatura como la lava que sale de un volcán, nadie aguantaría eso. Si le Increíble. inyectan un metal, la persona moriría. No existe esa Correcto. posibilidad de que haya un metal que entre a través de un líquido así a la persona. Así que no tiene nada que ver con un microchip y mucho menos con el sello de la bestia, la marca de la bestia, No el tiene nada. 666. No tiene que ver absolutamente nada que ver con eso. Y de paso, aunque la marca de la bestia, el 666, es algo que no es literal, sino que es simbólico, pero no se va a poner en el brazo ni antebrazo, sino que estará colocado en la frente o en la mano derecha. Eso es lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13. La marca de la bestia, lo que tiene que ver con el 666, que es en el aspecto simbólico, no literal. Si fuera literal, nadie se dejara poner eso. Pero como es simbólico, mucha gente lo asimilará. Mucha gente. Nadie Sí, tiene la marca de la bestia hasta ahora. Déjenme decirle para que estén más tranquilos. Nadie tiene la marca de la bestia. Nadie. Si hay gente que se está preparando para recibirla con las ideas, doctrinas y conceptos que han recibido, pero hasta el momento nadie tiene la marca de la bestia. Hay un momento histórico cuando eso ocurrirá y eso es tema ya para otro momento. dice Jansel 5, en mi casa nadie se quería vacunar. Cuando me dio el COVID, ahí se empezaron a vacunar todos. La hora de la verdad, el corredero. Y gracias a Dios que reaccionaron. Sí, gracias. Yo quiero que le dé un mensaje ya a todas las personas que se conectaron, que se quedaron ahí escuchando esa valiosa información. Veo que todos están escribiendo que de hecho le ha valido de mucho y ya un mensaje final para que las personas se queden con eso antes Sí. de... Gracias, Karen. El mensaje final está dividido en dos partes. Primero voy a decirle un consejo bien directo y después una cita que está en Isaías, donde el Señor habla en contra de todos los que promueven tantas ideas y tantas
esa idea de conspiración, el Señor la dijo en la Biblia que vendría y vamos a verlo en breve. Pero antes de ver eso, este es el consejo que quiero darle. Una de las cosas más importantes no es si la vacuna le va a afectar, si alguien tendría algún plan secreto, que hemos desmontado eso por lo que he explicado. Lo más importante es haber aceptado a Jesús. Para el que Amén. está en Cristo, aún la muerte es ganancia, dice la Biblia. Por eso debemos estar preparados para sea que venga hoy o que venga mañana, o si el Señor decide en un determinado momento que terminar nuestros días aquí en la tierra, que estemos sellados para vida eterna. Eso es lo más importante de todo, estar preparado. Y es lo que más se ha alejado de la mente del ser humano con tanto temor, con tanta inquietud. Hay gente que como si fuera una Biblia, todos los días busca ver qué otro video le mandaron, qué otra teoría conspirativa, qué otro plan secreto. Ha soltado la Biblia, ha dejado a un lado su vida devocional, ha dejado a un lado todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Su vida espiritual ronda en torno a ideas conspirativas ahora. Eso es lo que lo alimenta y lo que más temor le provoca, eso es lo que le da la sensación. Se han enfermado emocionalmente y solo responden a ese tipo de estímulo. Así que reprendamos esas ideas, esas teorías, reprendamos el temor, porque el Señor nos dice, no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo más importante, es lo más importante. Así que la corona de la vida que el Señor nos va a dar es más grande que el coronavirus. Eso es lo más importante. Y el Señor nos ha dado esa bendición. Ahora quiero decir ahora el texto donde el Señor dice en Isaías de manera específica, Isaías capítulo 8, versículos 12 y 13. Oye lo que el Señor dice de lo que la gente le llama que son conspiración, que todo esto es una conspiración. Mira este texto de la Biblia. Hay mucha gente que no sabía que esto estaba en la Biblia. Isaías 8, 11, 12 y 13. Dice el Señor, no llamen conspiración a todas las cosas que esta gente llama conspiración. Estoy leyendo en Isaías 8:12. No llamen conspiración a todo lo que la gente llama conspiración. Ni teman, oye, el Señor no quiere que temamos. Aquí hay uno de los 300 textos, Karen. Ni teman lo que ellos temen, a lo que la gente le tiene miedo. Usted ve, ni teman a eso, ni tengan miedo. Y dice el versículo 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, y que él sea vuestro temor y él sea vuestro miedo. Al único que debemos temer es a Jehová, porque el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Pero a nada de lo que le llaman conspiración, a ninguna de esas ideas debemos nosotros temerle. Dice la Biblia en Isaías 8, 12 y 13. Qué bueno que lo menciona. Isaías 8. Sí, versículos 12 y 13. Y entonces quiero que la gente se quede con eso. Isaías 8, 12 y 13. Isaías 8, 12 y 13. Porque a pesar de que el tema es bastante interesante para todos, queremos, la intención siempre ha sido acerca de qué dice la Biblia con esto, por las personas religiosas, por los que están en sus iglesias, y eso también de alguna forma aclarárselo. Entonces, este versículo de Isaías nos deja claramente que Dios no quiere que nos preocupemos por nada, que al único que debemos temer es a Él. Amén. Y pastor, sí, la Biblia también menciona que debemos ser fieles con las leyes terrenales. Ajá. Un cristiano no puede ir a hacer campaña por un presidente, pero sí está en todo su derecho de ir a ejercer su voto como ciudadano. Exactamente. La Biblia o Dios nos manda a estar, cumplir las leyes terrenales. Si estas son leyes que nos están imponiendo los gobiernos, de alguna forma con el principal objetivo de sanación, de cubrirnos y de protegernos, bueno, pues creo que también es otra respuesta, aparte de la que ya leímos en Isaías. Así es, así es. En Romanos capítulo 13 dice cuál es nuestro deber a esas autoridades civiles y dice que han sido impuestas por Dios y que el que lo resiste, a Dios resiste. El límite de la autoridad civil está cuando entra en pugna con algún principio divino, con algún mandamiento de la ley de Dios, como ocurrió en los días de Daniel, que querían que adoraran una imagen, como ocurrió en los días de Esther, que querían que adoraran a Amán. Siempre ha estado en juego un mandamiento que tiene que ver con adoración. Y así será al final. Pero cuando no hay nada que esté atentando contra un mandamiento que tenga que ver con la adoración a Dios, contra un principio, debemos entonces, en calidad
de siervos de Dios, obedecer a esas instituciones de acuerdo a lo que dice Romanos 13, que es otro capítulo que bien hacemos leerlo hasta en varias versiones. Son tantas preguntas que usted sabe que después vamos a tener que hacer otro live porque la gente está bien inquieta. Pero, pastor, quiero agradecerle su tiempo maravilloso. Quiero agradecerle que haya aceptado esta invitación para de alguna forma yo llevarle a mis seguidores alguna información extra ya de lo que leemos a diario en la prensa de políticos y empresarios. Y espero que les haya servido y que se queden con esta información de que Dios, Jesús, Jehová Dios nos manda a que cumplamos con las leyes terrenales y de hecho tampoco Jehová le interesa que temamos a estas situaciones. Sí menciona la Biblia que estas cosas se iban a ver, pero también menciona que debemos ser fuertes y que Él nos protege y que Él nos empuja y nos iba en estas aflicciones que estamos viviendo. Pastor, muchísimas gracias y ya saben ustedes, hogares, vamos a vacunarnos para ver si salimos de esto, señores. Yo tengo a mi niña de viaje cuando mi bebé nació, la traje de un mes al país y de repente mi familia que es tan excéntrica y tan todo, de repente querían esperarme aquí en mi casa como siempre, bienvenida, llena de globos y de cosas preciosas y poner aire por todos lados y de repente llego a mi casa y estoy sola. Le digo, pero espérate, ¿y cómo así? Y llego con la niña y estoy ya con los empleados que estaban aquí guardaditos de muchos días antes para cuidar a la bebé, ¿verdad? Y de repente me veo sola y mi esposo y yo nos vemos la cara como quien dice, ¿y qué es lo que está pasando? Nosotros que estamos acostumbrados a estar entre 200 familiares siempre. Vamos a acabar con esta situación. Ya estoy loca por disfrutarme. Mire, tengo un concierto con Marchena, ¿cómo se llama? Con Junior Marchena. Sí, con Marchena. Tenía planificado un concierto chulísimo para regalar. Y de repente tuve que cancelarlo por la misma situación de la pandemia. Entonces, terminar con esto, a ver si de alguna forma retomamos nuestras actividades cotidianas y normales. Amén. Y poder empezar a disfrutar la vida ya despacito y estar, bueno, pues más cerca de Jesús, por supuesto. Amén, amén. Que así sea, que así sea. Estoy, es su eslogan por allí, más cerca estamos. Más cerca estoy, así que eliminemos el COVID para que estemos más cerca, no estemos tan a distancia. Pastor, muchas gracias y estamos en contacto a ver cuándo sería la próxima ocasión. Así será, así será. Voy a invitarles a orar ahora. Sí, por supuesto. Para dar gracias a Dios, recordando que no son enemigos secretos ni sociedades secretas las que están en el control del mundo, es Dios el que está al control del mundo. Así que confiemos en Él. Él es quien al final toma la determinación y en sus manos estamos seguros. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por la maravillosa oportunidad que nos diste de abordar esta temática y ver los consejos inspirados que encontramos en tu palabra. Gracias, Señor, por traer sensatez, por traer equilibrio mental, por traer, Señor, claridad de pensamiento a través de cada idea que hemos abordado. Gracias por esta maravillosa oportunidad. Sigue cuidando de cada uno de los amigos y hermanos que se han conectado. También bendice a Karen, a su familia. Síguele dando salud, síguele cuidando. Y que permita, Señor, tu Santo Espíritu, que ellos puedan ver el fruto del esfuerzo y el sacrificio que hoy realizan. Completa la obra en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Adiós. Bendiciones. Bendiciones hasta ahora. Adiós. Amén.